Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, por tanto, y cuando la Biblia dice por tanto, tienes que decir, por tanto, ¿qué? Y eso es lo que viene diciendo Pablo en Filipenses, en el capítulo 2 en particular. Y entonces está hablando de Jesús. Si te acuerdas, la semana pasada vimos en un himno primitivo de la iglesia la encarnación y cuál fue la actitud y la manera de pensar de Jesús, que siendo Dios, Jesús era Dios desde la eternidad hasta la eternidad, pero se hizo hombre. Y sinónimo de hombre en este pequeño himno es siervo. Entonces un hombre vive su plenitud cuando es siervo, cuando su vida la dispone para servir a los demás. Y este himno, que es muy, muy hermoso, nos dice cómo tenemos que ser, cuál es la actitud correcta, cuál es nuestra manera de pensar. Y dice que haya pues en nosotros esta manera de pensar, esta actitud, este sentir, esta mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces 100% Dios, siendo Dios, Él tomó humanidad, él se hizo siervo, Él se hizo hombre, a su deidad adicionó humanidad. Entonces Jesús es el hombre, el Dios hombre que tomó humanidad, 100% Dios, 100% hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para los filipenses, que eran una colonia romana, ellos tenían estos derechos de no poder ser crucificados. Entonces alguien crucificado es porque no tienes la ciudadanía, no tienes estos derechos. Y Jesús viene, se hace hombre y ni siquiera esos derechos toma del ser una parte de una colonia romana, sino muere en la muerte más cruel, más trágica, más dolorosa. Pero algo tiene la muerte de cruz que es la más segura. Quien iba con una cruz caminando hacia el lugar de la crucifixión era muerte segura, era cuestión de horas o a veces de días para morir. Y es una muerte pública. Entonces, y Dios decidió que así fuera, que todo mundo viera y que quedara registrado en la historia que Jesús había muerto en una muerte y muerte de cruz por ti y por mí. Él tomó nuestro lugar. Y entonces Dios lo que hace después de que Jesús muere en la cruz es que Jesús es sepultado y al tercer día resucita, como Él dijo. Y no sé tú, pero si alguien dice yo voy a morir, al tercer día resucita, y pones un poquito de atención y así sucede en la historia y muere y al tercer día resucita, es alguien que yo voy a confiar en lo que me dice y en lo que Él dijo quién era, que Él mismo dijo que era Dios. Y entonces Dios lo exalta hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y no solamente es el nombre de Jesús, sino es el nombre de Señor. Entonces Dios lo hace Señor y es nuestro Señor y es nuestro Rey y es soberano sobre todos nosotros. Y no solamente sucede eso, sino dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Es eso, es Señor, para gloria de Dios Padre. Y entonces, por tanto, ahora en la cruz se muestra el amor de Dios por la humanidad. Entonces, no sé si te ha pasado que de pronto te despiertas y dices, como que siento que Dios no me ama hoy. Y mucho es que como que nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, ¿no? Nunca te has sentido así y sobre todo cuando está lloviendo y dices, hoy me debería de quedar aquí en mi cama, ¿no? Me siento chipil y medio triste y como que todo lo veo diferente y sientes eso. Pero cuando sientes eso, que como que siento que Dios no me ama, tienes que ir a los evangelios y ver cómo Jesús va a la cruz por ti. Y ahí muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y entrega su vida por completo. Entonces, al ver a Jesús, no te debe quedar duda de cómo Dios nos
nos ama. Y entonces, por tanto, por esto, por la actitud de Jesús, y Él es nuestro gran ejemplo de cómo tenemos que ser, cuál es nuestra actitud, no enfocada en nosotros mismos, sino enfocada en los demás, y eso es lo que hace Jesús. Y entonces, por tanto, amados míos, me encanta esto de Pablo porque muestra su humanidad. O sea, ahora es una iglesia que Pablo escribe la carta a los filipenses 10 años después de haber plantado la iglesia de los filipenses. Pero dice, les amo. O sea, y no está hablando de una persona en especial porque no conoce a toda la iglesia de los filipenses, pero está diciéndoles, les amo como congregación, les amo como iglesia. Y es algo que tú y yo podemos decir. Igual no conocemos a todos en la iglesia y en la congregación. Igual siempre eres de los que vienes bien aplicado al servicio de las 11. Y aquí entre nos, los de las 11 son los que mejor me caen. Pero es eso, y créeme, son dos congregaciones diferentes. Así, es más, ven la próxima semana a la 1. No, bueno, no, porque si no se llena. Sigue viniendo a las 11, pero es eso, tú puedes amar a los de la 1 sin conocerlos, con ese amor que Dios te da. Y de eso se trata el cristianismo, Dios nos amó y muestra su amor para con nosotros en la cruz, como ya vimos, siendo Dios se hizo hombre y se hizo obediente y fue a la cruz. Y de pronto nosotros podemos recibir ese amor para poder darle ese amor a los demás y amar lo que Dios ama. Claramente en Filipenses 2 nos damos cuenta que es lo que Dios ama, y Dios ama a la humanidad. Dios ama a las personas, Dios ama a la iglesia, Dios ama al pueblo de Dios. Y entonces Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Tus hijos obedecen en tu casa solamente cuando tú estás o también cuando te vas? Es una buena pregunta, ¿verdad? O sea, cuando no estás es un tiradero, y cuando estás todo está bien. Bueno, ¿qué es lo que quieres como papá para ellos? Que aunque no estés, sean obedientes y hagan lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto, porque eso es lo justo, porque eso es lo conveniente. Y la vida cristiana se trata de esto, de obediencia. Es obediencia. De hecho, la palabra obediencia es hipakobe, que está compuesta por son dos palabras en el griego. Y hipa es debajo y kobe es oír. Y entonces obediencia tiene esta idea de oír con la intención de obedecer. No es oír por oír. Y tú puedes venir aquí a la congregación y, yo vengo los miércoles y yo vengo los domingos y yo ya tomé Navegantes 1, Navegantes 2, Navegantes 3, porque la gracia todo lo cambia. Y yo ya me metí al discipulado especial, ya vine a la conferencia de mujeres, ya vine a una conferencia de matrimonios. De hecho, en 2 meses viene una conferencia de matrimonios, se llama Reconectando. Y tú puedes venir a todas las conferencias que hay, pero si nada más vienes a oír, sin la intención de obedecer, de nada sirve. El cristianismo es oír con la intención. Tú tienes que venir con eso. Hoy vengo con la intención de oír para lo que escuche y lo que Dios me diga, lo haga. Y no es obedecer lo que dice el pastor o uno de los líderes, no, es obedecer a Dios. Es someterte a su palabra. Y cuando venimos, eso es lo que estamos haciendo, esa es la intención. Abrimos nuestra Biblia y digo, Señor, me someto a tu palabra, lo que tú quieres decir hoy. Y Santiago lo dice muy bien, no solamente seas oidor, sino sea hacedor de la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra, aplicarlo en nuestra vida, oír con la intención de obedecer. Y el cristianismo es eso, está lleno de mandamientos, está lleno de cosas que tenemos que hacer. Y Dios lo pone en una historia, es una historia de redención. Y entonces tienes la historia de los filipenses y su contexto. Y vimos la semana pasada, no hagas nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Y entonces tienes que venir con eso y decir, ok, ¿qué en mi vida estoy haciendo por contienda o por vanagloria? Que no tengo que estar haciendo, sino tengo que hacerlo con humildad. Y entonces te tienes que llevar la tarea a tu casa. ¿Y qué crees? O sea, Pablo está diciendo, cuando yo estaba ahí, ustedes obedecieron o escucharon con la intención de obedecer. Lo primero que tienes que escuchar con la intención de obedecer es el evangelio.
y recibir a Jesús en tu corazón y recibir el testimonio del Espíritu Santo y recibir que Jesús te ama, que murió por ti, que fue sepultado, que el tercer día resucitó y te quiere dar vida eterna, y su llamado es arrepentirte, a cambiar tu mente, a cambiar tu manera de pensar, a que si ibas hacia allá, das la media vuelta y entonces tienes que ir hacia Él y tienes que empezar a obedecer. Y la vida cristiana es eso, es obedecer a Dios, obedecer a Dios, obedecer a Dios y no ser rebeldes a lo que dice su palabra. Y ellos, los filipenses, oyeron el evangelio y respondieron. O sea, acuérdate del carcelero. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué hacen? Inmediatamente esa noche se bautizan. Y de pronto toda su casa es salva. Y tienes así ejemplos de toda la Biblia de estos hombres que sus vidas son transformadas por escuchar con la intención de obedecer primero a Dios, el evangelio, y después los mandamientos que Dios va poniendo en la Biblia. Hay gente que se clava con lo que no entiende de la Biblia. Es que no entiendo esto, explícame. Y ahí digo, no te claves en eso. Cuando no entiendas algo y estás leyendo tu Biblia, cuando no entiendas algo, ponle una E y una, así como de esas de estacionarte, y un circulito, así. Eso quiere decir que un día tienes que regresar a estacionarte ahí y estudiarlo. Pero no te claves ahí, sigue leyendo. Y lo que entiendas, lo que escuches de parte de Dios, obedécelo en tu vida. Y tu vida va a cambiar de manera radical. A mí me ha pasado, de pronto no entiendo algo en mi Biblia. Dices, Talí, si tú no entiendes ya estamos muy mal nosotros. O sea, ¿qué onda? Eres el pastor. Bueno, me pasa, hay cosas, te ha pasado, hay cosas que sí entiendes, o sea, lees y entiendes, pero no entiendes. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué Dios decidió? ¿Por qué Dios dejó? ¿Por qué? Y de pronto, ya no, pero no te claves. Sigue leyendo tu Biblia, sigue que Dios te siga mostrando. Y de pronto me pasa que voy a una conferencia de pastores y tocan el tema y me cae el 20 y entiendo algo que no había entendido en años. Tienes que confiar en Dios. Es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Entonces lo que vas entendiendo, velo aplicando en tu vida y vas a ver cómo va a cambiar de manera radical tu vida. Entonces es obedecer. Y aquí es, cuando yo estaba, me obedecían. Entonces fíjate, sí, o sea, por lo menos cuando esté el pastor obedece. Pero el chiste es obediencia con integridad. Como dice Alejandro Sanz, cuando nadie te ve. Así, cuando nadie te ve, tienes que seguir obedeciendo a Dios con integridad. Un hombre no es más de lo que cuando está solamente con Dios. Ahí es lo que eres cuando estás tú a solas con Dios. Entonces tienes que, así, obediencia con integridad, porque si nada más lo haces para que te vean, lo estás haciendo para agradar a los hombres y no a Dios. Y lo único que nos pide a Dios a nosotros es eso, es que le agrademos a Él. Y es con fe. Todo lo que hagamos lo hacemos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ahí está. Cuando estaba, me obedecían. Cuando yo no estoy, también me obedecen. Porque realmente están obedeciendo no a Pablo, sino a Dios. Y Dios en todo el tiempo está viendo. Y fíjate, amados míos, dice Pablo. Y mucho más ahora en mi ausencia. Y entonces viene este mandamiento que está compuesto por dos versículos, el versículo 12 y versículo 13. El versículo 12 y versículo 13, me encanta que estén pegados, o sea, no los puedes separar. Y habla de la responsabilidad del hombre en el cristianismo, o sea, ¿cuál es la responsabilidad del hombre? Y el siguiente versículo me encanta, porque no tienes que ir a otro lugar de la Biblia, sino luego el siguiente versículo habla de la soberanía de Dios. Entonces hay movimientos, ¿no? Que todo es la responsabilidad del hombre. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto por Dios, le tienes que servir, tienes que leer tu Biblia, tienes que orar. Es más, tienes que venir a una velada de oración y tienes que ir así, tienes que hacer esto y tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y entonces te ponen un chorro de cosas que tienes que hacer. Y hay iglesias que se enfocan en eso, es que es la responsabilidad del hombre. Y de pronto hay iglesias que no. Dios
es calvinismo, todo es por Dios es soberano, Dios, en tu vida, aunque no quieras, Dios va a hacerlo, y entonces se van a este lado del péndulo. Y lo que hace la Biblia es que no es un lado, no es el otro, no es ni siquiera en medio, sino son los dos. Y en la Biblia hay armonía. No es un pleito de que es irresponsabilidad del hombre, soberanía de Dios, responsabilidad, sino, no, o sea, es como dos vías del tren. Sí, el tren Maya, aunque no te guste, puede ser. Y tienes dos vías del tren, y el tren no puede funcionar con una sola vía, se descarrila, tiene que funcionar con las dos, y las dos van a llegar a un mismo lugar. Y esa es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y mira, entonces, primero va a hablar de Pablo de qué nos toca hacer. ¿Qué nos toca hacer? Entonces, han obedecido cuando yo estaba, también cuando yo no estaba. Y ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando leas tu Biblia, nota muy bien cada una de las palabras. Y dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. No dice por tu salvación. Muy importante, ¿eh? La salvación es un regalo de Dios, ya lo vimos. Ya Filipenses 1 está clarísimo, Hechos capítulo 16. No puedes hacer absolutamente nada, es un regalo de Dios. Lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo, en su obra por ti, y entonces eres salvo. Es algo que no puedes comprar, que no puedes obtener, que no puedes lograr, es un regalo de Dios. Entonces no es trabaja para ser salvo o para que Dios te salve, sino es porque ya eres salvo, te tienes que ocupar. Y esta palabra ocupar es seguirte ocupando o seguir trabajando hasta el final. Porque ¿quién empezó la obra? Dios, Filipenses 1. Pablo dice, y estoy persuadido, 100% seguro de esto, que quien empezó la buena obra en ustedes, que es Dios, la va a seguir, que es Dios, y la va a terminar, que es Dios. Pero en lo que Él está haciendo eso, nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, con temor reverente y temblor, sabiendo quién nos ha dado esa salvación. Y uno de mis temores más grandes en mi vida, ya llegamos al momento de las confesiones. Pero es eso, uno de los temores más grandes de mi vida es descuidar mi salvación y alejarme de Dios. ¿Qué sería de mí? No me puedo ni imaginar lo que pasaría. Es como un barco chocando contra un arrecife y rompiéndose todo y naufragando. O sea, que tu mayor temor sea eso, no tener esa comunión con Dios, alejarte de Él, no reverenciarlo, no honrarlo, no amarlo, no estimarlo, olvidarte de Él. Y entonces Pablo dice, no, nosotros nos tenemos que ocupar, tenemos que seguir obedeciendo. Así como obedecimos el Evangelio por primera vez y confiamos en Él, tenemos que seguir obedeciendo a Dios y seguir confiando en Él cada paso de nuestros días. Entonces, continúa ocupándote. ¿Y qué incluye esto? Es, por supuesto, venir a la iglesia, leer tu Biblia, pasar tiempo en oración, tener comunión con los hermanos. Es esas obras que Dios preparó de antemano para ti, que puedas andar en ellas, tener comunión con el Espíritu Santo, continuar llenándote de Dios en tu vida. Y ahorita vamos a ver cosas muy prácticas, pero es eso, ocúpate. ¿Qué es lo que más te ocupa o preocupa durante la semana? Tiene que ser Dios, todo tiene que girar alrededor de eso. Jesús lo dijo muy bien, busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. ¿Por qué no pruebas tener una vida así y posiblemente tu vida cambie por completo? Entonces Pablo dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Porque, me encanta eso, porque, y une estas dos cosas, la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios es el que en ti,
es dentro, es interno. Entonces Él hace una obra en ti, es interno, es dentro, para que tú puedas tener una obra externa de ocuparte en tu salvación con temor y temblor. Entonces te das cuenta, alguna vez escuché a alguien decir, ocúpate de tu salvación como si dependiera 100% de ti, sabiendo que depende 100% de Dios. Y digo, sí, así es. Entonces la responsabilidad del hombre se suma o se une o está en armonía con la soberanía de Dios. Y Él produce una obra, Él la empieza, la sigue, la continúa. Tú eres su obra. Él en dentro produce. Así el querer pone el deseo, Él pone el deseo. Él pone el deseo. Cuando tienes ganas de leer tu Biblia, no es por ti, es por Él. Cuando tienes ganas de orar, es porque Él pone ese deseo en ti. Es Él, es el Espíritu Santo en ti, convenciéndote qué es lo que necesitas hacer. Cuando vienes a la iglesia, es por ti. No, es por Él. Él pone eso, te das cuenta y tú entonces decides y tomas los pasos y eso es comunión con Dios. Una constante comunión en su obra, en ti, en tu vida. Y Él pone los deseos, Él pone el querer, Él pone el hacer. Y me encanta esta palabra porque es por su buena voluntad. Es como cuando decimos, es porque así se me antojó. Oye, ¿por qué? ¿Por qué nos invitaste hoy los tacos? Porque así lo quise. Así, y entonces Dios dice, te voy a ayudar en todo, lo que te conviene en tu vida, y voy a obrar en ti, porque así quiero, porque así soy yo. Te voy a dar toda la motivación, te voy a dar todo el deseo, te voy a dar toda la energía, porque así quiero. Entonces ahí está. Él que comenzó, Él va a seguir y va a terminar. Entonces es ocuparte de vivir como alguien que ya fue salvo por Dios. Así. ¿Cómo se ve eso en la vida de un creyente? Versículo 14. Haced todo, y me encanta eso porque la vida cristiana, como que a veces, ay, eres cristiano, ay, qué flojera, no les dejan hacer nada. Digo, ¿quién te dijo? Ven a la iglesia. O sea, nuestra Biblia no está llena de cosas. No, sino es haz esto, sirve a tu prójimo, ama a tu esposa, instruye a tus hijos, sirve a Dios, entrega tu vida a Él. Es una vida llena de propósito y de cosas que hacer. Y entonces, hacemos cosas muy diferentes al mundo. Y no hacemos cosas que el mundo hace. Entonces la vida cristiana que Él pone el querer como el hacer se ve muy diferente al mundo. Y entonces haz todo sin murmuraciones y contiendas. Esta palabra murmuración, si la repites muchas veces, es murmuración. ¿Conoces a alguien así? Y bajito, que nadie escuche lo que te estoy diciendo. Eso es. Y dice Pablo, eso no va en la iglesia. No va. Entonces lo que vas a hablar, háblalo fuerte, a la luz, derecho. O sea, ¿nunca te ha pasado que estás y te volteas y ahí está? Y todavía dices, no, seguro no me oyó. Eso no va. Y menos con tus hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios sí está y Dios oye todo. Él está en ti y está obrando y está operando. Y a pesar de que lo que dices, esto y lo otro y así,
no se va. Pero eso debe de dar temor y temblor. Ay, caray. Entonces cuando yo estoy con mi amigui en el café y me estoy acabando a todos, ahí está y no se va, no. ¿Ok? Entonces sí importa cómo hablamos, sí importa lo que decimos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces haz todo sin murmuración. Y esto es no solamente murmuración, hay gente que murmura contra Dios. Así, ay Señor, yo no sé por qué me permitiste que me pasara esto, por qué me diste este esposo, así, y este trabajo. O sea, me ha pasado, Señor, semana de oración, viene en noviembre, es una de las semanas más bonitas de Semilla. Dios hace milagros esa semana, bueno, todo el año, pero esa semana es muy especial. Y alguien dice, Señor, yo quiero un trabajo y no sé qué, y está bien. Y a la siguiente semana, ya, bien, ¿qué crees, Talí? Llevaba 3 meses sin trabajo, Dios me dio un trabajo. Y a los 3 meses dice, Talí, ¿qué crees? Dios me dio un jefe horrible. Y hay gente que así, que nada más no le calienta ni el sol. Y entonces no solamente tu murmuración es contra tu circunstancia y tu situación, sino de pronto se puede convertir contra Dios. Y entonces haz todo sin murmuración, sin contienda. Ser contencioso es que de todo quieres pelear. Así, de todo. Así te dice, ¿no? Ay, seguro tú ganaste en el concurso de debate de la secundaria. O sea, nada más no se puede debatir contigo porque siempre es eso. No sé si conozcas a alguien así que dice que, o sea, vamos a hacer esto, no, y así, siempre es nada más para, pues, le dicen Contreras. Entonces así, siempre es alguien que está, pero todo cuestiona, todo por. Y de pronto cuando ya te cansas, dices, bueno, ya vamos a hacer lo que tú quieras. ¿Por? Entonces, y te das cuenta a veces si nos cachamos, y son así. Y entonces Dios dice esto, y tú estás por. Y no, o sea, obediencia. No cuestiones a Dios. Confía en Dios. No cuestiones a Dios. Él sabe más, créeme, Él es Dios. Entonces no quieras debatir con Él, y menos algo teológico. O sea, yo he visto gente que está así debatiendo con Dios cosas teológicas. Digo, ¿cómo? ¿Con quién hizo la teología? Jesús es la teología encarnada. Y es la sabiduría de Dios encarnada y quieres ponerte a pelear con Él. Bueno, está bien. Entonces, no hagas nada por contienda con murmuración, nada, y contiendas, para que seas irreprensible y sencillo. Esta palabra sencillo en el griego original se usa como para, o sea, tiene este sentido, sí, libre de culpa, o sea, estoy bien con Dios, libre de culpa, pero también algo que era sencillo era, por ejemplo, cuando el vino lo mezclaban con agua, ya estaba adulterado, ya no era lo que era, ya no es auténtico. Cuando un metal precioso lo mezclaban con una aleación que no era preciosa, entonces ya estaba alterado, ya no era lo que era. Entonces, como que Pablo está diciendo, mira, sé lo que eres, sé la neta, sé un cristiano, que no quieras mezclar tu vida, o sea, que seas garantía para los demás, que sepan, este es un hijo de Dios, es la neta, no está adulterado con nadie más. Entonces, no murmuración, no contienda, irreprensible, sencillos, hijo de Dios. Así se ven, te das cuenta, así se ve un hijo de Dios. O sea, realmente sí puedes saber quién, por sus frutos los conocerás, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. La palabra aquí, ahora no es de qué generación eres, tú de qué generación eres. O qué música, de qué generación la música te gusta. Ya cuando estás, no, pues Timbiriche y Flans y todo, ya estás bien ruco. O sea, y es increíble cómo nuestros hijos ya no conocen quién es Juan Gabriel. Ya no saben ni quién, es quién. Pero es eso, en la Biblia solamente hay 2 generaciones. Hay la generación de los
que somos siervos de Dios, hijos de Dios, y la generación que Pablo dice es una generación maligna. Es tremendo, o sea, como no hay una tercera generación, no hay tres opciones, hay solamente dos opciones. Y aquí la palabra maligna es escolios, donde viene nuestra palabra es moderna, médica. ¿Ya sabes cuál? Escoliosis. ¿Alguien tiene aquí escoliosis? Dolor terrible. Y es eso, vas con el doctor, te saca con una radiografía saben que tienes. Y entonces se te ve la columna vertebral, cuando debería estar derechita, se ve totalmente curva. Y entonces eso produce una bola de problemas y dolores. Y realmente no tiene cura, tiene remedios. Entonces vas con el quiropráctico, te truena todo, sales muy bien y de pronto a las 2 semanas regresas con eso porque está torcido. Y la generación en la que vivimos está torcida. ¿Te has dado cuenta? Por eso como que el cristiano no nos podemos sentir cómodos cuando estamos en el mundo. ¿Nunca te ha pasado? Estás en el mundo y estás en una conversación de no cristianos y dices, ¿qué onda? Y no es porque me siento mejor a ellos, ¿no? Yo era así, pero ya no. ¿Y qué onda? ¿Qué es eso? O sea, hasta dices, ¿qué onda con esto? Y de pronto ya no nos sentimos como que embonamos con el mundo. Cuidado con sentirte cómodo en este mundo, ¿eh? Cuidado con sentirte ya así, pues sí, quepo muy bien aquí. Pero los cristianos somos los que vivimos, los hijos de Dios, en medio de eso, y no podemos salirnos de en medio. Estamos en medio de una generación perversa, chueca. O sea, esta semana fue todo el orgullo LGTBQ más, porque así, ¿qué más? Pues más, lo que sea, lo que tú quieras imaginar y pensar. Es tremendo. Y digo, a ver, ¿y cuándo va a ser nuestro desfile matrimonios? Hombre y mujer. O sea, ¿por qué? Ahí no hay orgullo en eso. Porque es lo que Dios diseñó. Es lo único. No tenemos que hacer un desfile de eso. Pero entonces te das cuenta cómo está el mundo, cómo se mueven las conversaciones, cómo el mundo actúa. Y nosotros somos una generación de cristianos que estamos en medio de eso y Dios nos quiere ahí para que actuemos diferente, pensemos diferente y nuestra actitud sea completamente diferente ahí. Entonces no trates de salir, te imaginas así, no, pues vamos a hacer una comunidad de cristianos, vamos a comprar un lote grandotote y vamos a irnos a vivir todos ahí y entonces ya no seríamos la iglesia. Ya se pierde la sal. Si la sal no puede salar algo, ¿qué caso tiene? O sea, ¿por qué? Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. ¿De qué sirve la luz en medio de donde todo es luz y no hay tinieblas? ¿Qué iluminaría? Entonces, de pronto Dios nos pone así ese peso de ser quienes somos en medio del mundo en el que vivimos. ¿Y Jesús a dónde vino? A una generación maligna y perversa. Y fue la luz. Y lo hizo bien. Y estuvo entre ellos prostitutas, cobradores de impuestos, gente completamente pagana, gente completamente moral, farisea, que se creía mejor a los demás. Y a la mujer adúltera la traen. O sea, se la traen y se la ponen enfrente. Los religiosos. Y le dice, la ley está a apedrearla, ¿qué hacemos con ella? Y yo digo, y fíjate, digo, son tan justos y tan religiosos, pero no trajeron al hombre. Sociedad machista. El hombre sí puede adulterar y la mujer no, vamos a apedrearla. ¿Qué onda? Y de pronto así es, sigue siendo así. El hombre puede hacer lo que sea y si la mujer lo hace, ay no, qué prosti. Y el hombre no, medalla. Sus amigos le aplauden. Digo, ¿qué onda? ¿Qué onda con eso? Ve hasta dónde hemos llegado. ¿Y qué es lo que dice Jesús? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra.
y está en medio de pecadores. Y de pronto cada uno de ellos, me imagino el más viejito, ¿no? Está diciendo, no, se me olvidó apagar la estufa. Y se va y no agarra la piedra. Y así uno por uno se va yendo y queda la mujer, solamente la mujer y Jesús. Y Jesús le queda viendo a la mujer. Dice, ¿dónde están los que te acusan? El único que le podía acusar a esta mujer, el único libre de pecado está enfrente de ella. Y en vez de tomar una piedra y apedrearla, él le dice, mujer, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque Jesús está yendo a la cruz y muriendo por ella. Él toma la condenación de ella. Y dice, pero no la deja así, sino le dice, ve, eres libre, no peques más. Tu vida después de este encuentro tiene que cambiar. Tienes que ser completamente diferente. Y eso es lo que hace Jesús en medio de esta generación y hemos sido llamados a hacer esto. Entonces, en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Aquí la palabra luminares es como estrellas, planetas. No está hablando del sol, que sí tiene luz propia, sino es objetos que están alrededor y que no tienen luz propia, que son simplemente el reflejo. Y eso somos. No tenemos luz propia. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Pero la luz de Jesús nos ha llegado y nosotros resplandecemos esa luz a los demás. ¿Nunca tuviste esa boligoma que la ponías en la luz y resplandecía en la noche? O esa playera, ¿no? Que tiene fosforescente. Y es eso, la pones, no se ve, pero la pones un tiempo, apagas las luces, prendida la luz no se ve. Cuando apagas las luces se ilumina. ¿Te imaginas? Estaría padre poner aquí Jesús, cuando apagamos la luz, que se ilumina. Y eso somos. En medio de una generación perversa y maligna, estamos reflejando la luz de Jesús. Somos luminares en este mundo, como hijos de Dios. Y la gente te está viendo. Y a veces tenemos que estar en los lugares más oscuros. Versículo 16, asidos de la palabra de vida. Entonces, ¿cómo iluminamos más esta generación cuando nos aferramos a la palabra de Dios, que es la palabra de vida? Es lo que nos da vida. Es la luz que nosotros podemos reflejar. Entonces, ve la importancia de la palabra de Dios en tu vida. Tenemos que estar aferrados, abrazados. Es lo que más brillo nos da en nuestra vida, es lo que necesitamos, a la palabra de vida que nos vivifica, que nos aviva, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo acuérdate, está en la cárcel en Roma y dice, el día de Cristo ustedes tienen que, así como hijos de Dios, asidos a la palabra de vida, porque en el día de Cristo es como Pablo está corriendo con los filipenses. Él empezó con ellos la carrera, él está siguiendo y aún lejos dice, yo estoy corriendo para que en el día de Cristo todos lleguemos. Todos lleguemos. Y de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Una vida de hacer discípulos nunca es una vida en vano. Una vida de compartir el evangelio con los demás nunca es una vida en vano. No, es una vida de correr y correr bien, y Pablo lo hizo muy bien. Y fíjate, esa iglesia llevaba 10 años, Filipos. Y nosotros aquí llevamos 10 años. Y los maestros de navegantes, y tú que invitas a tus amigos, y los niños que estamos discipulando, lo que hacemos, el trabajo en el Señor, nunca es en vano. Y es eso, es nuestro deseo, es ese, que cuando lleguemos ese día y estemos delante de Jesús, digamos, corrimos bien la carrera, hicimos lo que tú nos pediste, Señor. Hicimos discípulos. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. La libación era algo que es un término del Antiguo Testamento. Entonces tenías el altar,
presentabas tu ofrenda y podía ser con agua o con vino, pero si traes vino, el vino entonces lo echabas en el sacrificio. ¿Nunca has hecho carne asada? Y le echas, mi papá preparaba así su carne asada y le echaba cerveza. ¿Y qué pasaba? Cuando le echaba cerveza, sumía la flama y olía ¿qué? A levadura, todo quemada, y subía así. Y entonces es esta idea, es ahora, ¿por qué vino? Y tiene un significado, porque el vino antes de ser vino fue uva. Y para la uva ser vino tiene que ser molida. Y Pablo está diciendo, mi ministerio, y Pablo tiene maestría en sufrimiento y en dolor y está en la cárcel. Y dice, mi ministerio ha sido así, o sea, Dios en medio de mi ministerio me ha molido, pero al final yo quiero que mi ministerio sea como un vino derramado en el sacrificio del altar. ¿Para qué? Y es un segundo, es así, pero huele y sube al cielo. Y dice, yo quiero que así sea mi vida. Que aunque sea un momento, suba al cielo y sea para Él. Una vida para los demás. Crea eso. Un olor fragante a Dios. Y aunque sea derramado en libación, tu vida tiene que ser esto. O sea, servir a los demás. Pablo es así, siervo de ellos, siervo de los filipenses. Y les amaba y les servía. Y de pronto eso se vuelve libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Y me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros. Fíjate también, ¿por qué? Porque Pablo está en la cárcel y los filipenses están preocupados por él. Dicen, no se preocupen. Y mi vida ha sido eso, ha sido mi alma ha sido derramada al Señor y ha sido un sacrificio para Él. No es un desperdicio. Y aún Pablo tiene esta idea, o sea, aunque no salga de la cárcel y me corten la cabeza, no se pongan tristes, porque mi vida la gasté y la gasté bien. Que cuando mueras puedas decir eso de tu vida. No se pongan tristes, porque lo que hice con mi vida, el esfuerzo, el tiempo, la dedicación, gasté y fue gastada bien mi vida cuando te ocupas de los demás. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Timoteo estuvo con ellos cuando inician la iglesia, pero también junto con Silas, ¿te acuerdas? Entonces llega Silas, llega Timoteo y llega Pablo. Pero yo digo, ¿y dónde está Silas? Después de 10 años, y ya no sale en la foto. Algunos comentaristas dicen que Silas, que era el compañero, a Timoteo lo agarran de jovencito, tenía yo creo que 12 meses en el Señor. Y se lo traen y Pablo lo empieza a discipular. Pero Silas, es más, Silas de pronto posiblemente tenía más autoridad que Pablo al inicio. Y de pronto ya no está aquí Silas. Algunos comentaristas dicen que se regresa a Jerusalén o que se va a Antioquía y inicia un ministerio completamente independiente. Entonces, espero enviar pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Hoy en día ya quieres saber de alguien y mandas un WhatsApp. En esos tiempos no. O sea, Pablo decía, ok, quiero saber cómo están los filipenses. Mi buen Timoteo, lánzate. Kilómetros de distancia, ve cómo están y regresas y me traes noticias. Eran otros tiempos. Y hoy que es tan fácil, a veces no nos ocupamos en saber cómo están los demás. Y ves la humanidad de Pablo. Ve lo que le preocupaba a Pablo, el estado de las iglesias. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo están los hermanos? Versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Esta palabra ánimo es de la misma alma o la misma visión. Lo que hizo Pablo con Timoteo durante 10 años es, así es y así es mi visión y así tenemos que plantar la iglesia y así tenemos que llegar. Y entonces tiene este
joven Timoteo, de la misma alma que Pablo, pues a ninguno tengo en el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿De qué se interesaba Timoteo? ¿De qué se interesaba Pablo? ¿De qué se interesaba Jesús? De los demás, de la iglesia. Es una vida completamente transformada. Porque todos, o sea, ve ese versículo 21, todos buscan lo suyo propio. Vivimos en una sociedad completamente ensimismada, ¿sí o no? Todos buscan lo suyo. Ve esta, o sea, dices, no, tal, y ahora está peor. No, siempre ha sido igual. Siempre ha sido igual, todos buscando, y ve cómo se ve un mundo, todos buscando lo suyo propio. Ve el mundo, está de cabeza. ¿Y qué tal si la iglesia es diferente? Que no busques, bueno, lo tuyo propio se te da, que busques lo de los demás. Que te preocupes por lo que Dios se preocupa, que es su iglesia, es las personas. Entonces todos buscan lo suyo propio. Si en tu vida te enfrascas en ti mismo, ya perdiste. ¿Cuál es tu tema? Se trata de ti, todo tú, todo yo. Cuidado con buscar solamente lo tuyo propio, no lo que es de Cristo. Y lo que es de Cristo es la iglesia. Él nos compró. Somos suyos. Somos de Cristo. Entonces, cuidado con tu identidad. Tu identidad es Jesús. Él debe ser lo más importante en tu vida. Y entonces Jesús, ¿de qué se ocupaba? De los demás, de la iglesia. Así se ve un discípulo de Jesús. Pero ya conoces los méritos. O sea, Timoteo ya es probado, es evidente para todos. Ya conoces los méritos de él, de cómo como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que espero enviarlos pronto, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviarnos a Epafrodito. ¿Qué onda con este nombre? ¿Alguien aquí se llama Epafrodito? No, así no alguien. Pero Epafrodito es el que agrada a Afrodita. Y Afrodita era una diosa de los griegos paganos, que era la diosa del amor y de la belleza. Y entonces este cuate Epafrodito, seguramente antes de ser el cristiano, es un cuate que es completamente pagano. Y no te platico lo que hacían en los templos de esta mujer, Epafrodita, la diosa del amor, ¿ok? Y las sacerdotisas y todo eso. Pero ve, no importa su pasado, una vida transformada en Cristo. Y Pablo está diciendo eso. Tuve por necesario enviarnos a Epafrodito, mi hermano, o sea, es su hermano. Pablo diría así, es mi epa. O sea, es mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia. Mi ministerio es milicia. Y en la milicia, cuando estás en la guerra, no hay tiempo para cosas que no son importantes. Y nunca te puedes quitar tu uniforme. Y nunca puedes dejar de pelear. Y nunca puedes estar distraído con cosas. Y siempre en la milicia, el enemigo está enfrente, nunca a tu lado. Y así somos soldados de Cristo. Y tenemos que estar juntos en esta batalla, juntos, así. Y nuestro enemigo no está dentro, está allá afuera. Pero el que está en nosotros es más fuerte que el que está allá afuera. Y entonces es compañero de milicia, vuestro mensajero. ¿Por qué? Porque él era de los filipenses y fue enviado a Pablo a Roma para suplir las necesidades de Pablo. Es decir, le mandan una ofrenda a Pablo para lo que necesite estando ahí.
y no solamente una ofrenda, sino simplemente que esté Epafrodito con Pablo para ministrarlo de sus necesidades. Porque, versículo 26, porque él tenía el gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió. Mira, se angustia, pero ve de que se va a angustiar, ¿eh? Él se angustió porque habíais oído que había enfermado. Entonces se enferma Epafrodito. Les llega la noticia a los filipenses, se enfermó Epafrodito. Y Epafrodito se entera, ya se enteraron. Y se angustia de que ya se enteraron y que van a estar preocupados por él. O sea, me encanta este hombre. Y mira a qué punto su enfermedad, versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Fíjate cómo un hombre fiel, siervo de Dios, puede pasar por una prueba tan delicada y en una enfermedad tan grave que puede estar a punto de morir. ¿Y quién crees que está al lado de él? Pablo. ¿Tú crees que Pablo no oró por él? Está muriéndose. ¿Tú crees que Pablo no se hincó y dijo, Señor, ahora sí, te pido un milagro y en el nombre de Jesús? Y, o sea, por más que hizo Pablo y lo que tú quieras, decreto y digo y así, y no. Entonces, no siempre, cuando alguien se enferma en la iglesia, Dios va a hacer un milagro. Hay don de milagros, sí, pero no siempre opera este don en todos los casos. Y aquí simplemente no sucedió. No, es que Pablo no oró con fe. ¿De veras? No, es que Epafrodito seguramente tenía un pecado oculto. Simplemente Pablo está, Señor, ¿puedes sanar a este hombre? Y Dios dice, todavía no. Y deja pasar tiempo. Tanto tiempo que llega la noticia, se angustian. Epafrodito se angustia de que se angustian. Y estuvo a punto de morir. Y mira esta frase, dice, pero Dios. Pero Dios tuvo misericordia de él. Si lo sanó porque Dios quiso y porque Él es misericordioso y tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza. O sea, Pablo dice, me agüité cuando se enfermó. Me puse bien triste. Estuve orando por él. Y qué bueno que estuvo a punto de morir, pero ¿qué creen? No se murió y qué bueno, porque de por sí ya estaba bien agüitado, ahora si se me muere, peor. Pero Dios tuvo misericordia de mí. O sea, el Espíritu Santo nos abre una ventana de cómo era la relación entre estos hombres, en cómo eran las iglesias, cómo el ejemplo es Jesús, el ejemplo es Pablo, el ejemplo es Timoteo, el ejemplo es Epafrodito, para que no puedas decir, ay no, porque ellos son, no, tú puedes ser uno de ellos, porque Dios es el que en ti produce y pone los deseos y pone el querer por el hacer, para que no estés todo el tiempo pensando en ti, sino puedas estar pensando en los demás, para que seas un hijo de Dios, para que resplandezcas en medio de esta generación maligna y perversa, para que seas tan diferente a ellos, para que no murmures, para que no estés con contiendas en tu vida, no solamente con los demás, sino con el Señor, y que vean algo completamente diferente en ti. Y entonces, versículo 28, así que lo envío con mayor solicitud. Entonces ahí les va de regreso Epafrodito, para que al verte de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿Quién crees que lleva la carta de los filipenses a los filipenses? El buen Epa. Y Pablo está diciendo, y me sirvió bien. Y puso su vida y casi muere, pero ahí va de regreso. Y recíbanlo y gócense con él. Recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte,
Entonces Epafrodito se llamaba así y el significado es agradable a Afrodita, y de pronto Jesús lo salva y ahora es agradable a Dios. Puede ser tu caso hoy. Un cambio completamente diferente. Y entonces, por la obra de Cristo, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida. ¿Qué otra cosa vale la pena poner tu vida y exponer tu vida si no es la obra de Jesús? Para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Él puso su vida por la obra de Cristo. Todo de Epafrodito giraba alrededor de Jesús. Él vivía una vida entregada y lo hacía de todo corazón para agradar a Jesús. Y eso hace toda la diferencia.